¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me da gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Vamos a ver un tema que se llama ética ministerial en el servicio a Dios. Porque pues ciertamente somos siervos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes que nos debemos a la gente y que a la gente servimos. Servimos a Dios y servimos a la gente. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti honor, a ti gloria, a ti reconocimiento en todas las cosas. Y pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos hables, que nos dirijas, que nos ilumines y que nos completes, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Amén. Segunda de Timoteo 2:15. Y voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Me gusta esta versión, ¿verdad? Como dice, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué significa la palabra procura? Significa esforzarse o darse prisa, apresurarse, hacer todo lo posible. Y también dice, procura con diligencia. Esta palabra diligencia significa darse prisa, velocidad. Así es que la exhortación es: esfuérzate, date prisa, pon toda tu energía, pon toda velocidad para presentarte delante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo se presenta un siervo de Dios aprobado? Dice en esta versión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque hay que entender que lógicamente todo nuestro servicio tiene que estar basado bajo principios de la verdad, bajo principios de la palabra de Dios. Si estamos sirviendo, Dios nos está usando como formadores. Y hay que formar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Como siervos debemos de servir a la gente. Y por esa razón debemos servir con inteligencia. Ahora reflexiona un poco. Para servir a nuestro prójimo con inteligencia, ¿de dónde debemos de partir? Lógicamente, de Cristo. Pero Cristo no es una verdad, sino que Él es la verdad. Por lo tanto, su palabra es verdadera y no tiene error. En primera persona Jesús les dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El yo soy es Dios. Y Él está afirmando que Él es la verdad. Él es la esencia de la verdad. Basado todo en lo que Cristo dijo. Y por esa razón no debemos de menospreciar la palabra, no debemos de minimizarla, ni mucho menos ignorarla. O sea, en otras palabras, a nadie le interesa saber, o sea, ¿cómo lo quieres hacer tú? ¿Cómo quieres servir a Dios?
en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, en tus propios argumentos, sino más bien conforme a lo que Él dijo. Y eso es lo que funciona. Un servidor debe tener conocimiento de la palabra de verdad, porque si servimos a Dios, bueno, pues vámonos al manual del fabricante, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a adquirir conocimiento, porque dice, mi pueblo fue destruido, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. Así es que un servidor debe de tener conocimiento de la palabra de verdad, pues trabaja con gente y cuando se presentan situaciones es necesario aplicar los principios bíblicos o la verdad de Dios de una manera precisa, dando la solución precisa. Así como un buen médico diagnostica y da un diagnóstico preciso, que es lo que va a curar a la persona, así también tenemos que ser conocedores de los principios de Dios también para saber cómo los vamos a aplicar hacia esa necesidad. ¿Qué significa precisa? Esta palabra precisa significa exacta, justa, sin error, sin que le falte o que le sobre. Pues no vamos a aconsejar a alguien con mis conceptos humanos, porque ya no sería precisa, sino errada. La palabra de Dios que usemos debe ser clara, sin confusiones, sin darle vueltas, muy específica. Dar la palabra precisa significa también darla en su tiempo. Esto es importantísimo, ¿verdad? Darla en su tiempo. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Pues si vas a tratar un asunto debe ser con las palabras adecuadas, porque hay ocasiones que no usamos las palabras adecuadas para guiar a otros o para formar a otros. ¿Qué pasa con el hombre que recibe la palabra adecuada? Dice el mismo verso, se alegra. Hablando de formación para quienes estamos ministrando, la palabra adecuada es lo que la persona necesita para traer verdad en el corazón. Y también que sea alumbrado, pues Pedro dice en 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra profética es la que tenemos escrita. Y esa palabra escrita es la palabra más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El corazón. Jeremías dice, porque el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? También Proverbios dice que nuestra propia opinión estamos bien. ¿Sí? Pero por eso es que debemos de ir a la palabra de Dios para que nos alumbre y nos demos cuenta de nuestra condición y de la condición también de otros. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra de Dios nos ilumina, nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Sí? Cuando humanamente no lo podemos ver, por eso dice, aparezca en vuestros corazones. Nos dé
entendimiento de aquello que nosotros pensábamos que estábamos bien, pero Dios viene con su luz y nos dice, hay esto en tu corazón. Una palabra adecuada es como la luz que revela el corazón. Esa palabra está en la Biblia. Solo hay que estudiar y aplicar el conocimiento de cómo aplicar los principios adecuadamente. Por ejemplo, nunca aseveres algo de lo cual no lo tienes comprobado. Primero, escucha a la persona acusada antes de actuar. Juan 7, 50 y 51. Aquí vemos el caso de Jesucristo cuando lo llevan para juzgarlo. Y Nicodemo, que era uno de los fariseos que había tenido un encuentro con Jesús de noche. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero? ¿Cuál es el principio? No puedes juzgar sin antes escuchar. Porque a veces cometemos errores al tratar un asunto. Aseveramos algo del cual ni siquiera estamos seguros. No tenemos pruebas, no tenemos evidencias y juzgamos. Y aquí nos está hablando de un principio muy sabio. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? En ese pasaje se está refiriendo a Jesucristo, pues lo habían llevado para juzgarlo. ¿Cuál debe ser el principio que debemos aplicar en un caso de querer enjuiciar a alguien? Número 1, primero hay que escucharlo, establécelo bien. 2, recabar la información de sus hechos. A Jesucristo lo enjuiciaron sin haberlo escuchado. Por esa razón, Nicodemo estableció los principios que se deben de seguir en un caso así. Y los que estamos sirviendo necesitamos tener entendimiento y saber cómo juzgar para poder tratar. Así es que escucha al acusado, no lo des como un hecho cuando alguien te dice algo. Escucha primero la versión. Una palabra a tiempo, cuán agradable es, dice el verso. Por ejemplo, a veces cuando aconsejamos sobre un asunto que deberíamos de haberlo tratado en ese momento que pasó, di conmigo, en ese momento. Pero no lo hicimos y la persona agarró malos hábitos. Porque a veces pensamos que nosotros somos más buenos que Dios. Ay, no, es que ¿sabe qué me da? Decirle. Ay, ¿sabe qué me da? Dile a tu compañero que no te dé. Que no te dé. La persona agarra malos hábitos y ahí es donde aplicamos el conocimiento con precisión, llegando en el tiempo oportuno, para que la persona no se malie o se eche a perder su formación. Es difícil formar, pero no imposible. Amén. Así es que nuestro tema se llama ética ministerial en el servicio a Dios. ¿Qué significa ética? Significa costumbre o hábito, carácter o morada interior. Ética nos habla de carácter. Habla de un comportamiento. En otras palabras, ética es el carácter que se vuelve costumbre. Hablando de ética, es un conjunto también de valores. Pero ¿de dónde tomamos nuestros valores? Por ejemplo, ¿qué dice el mundo de lo que es moral? El mundo tiene sus conceptos y ellos piensan, según sus conceptos,
y sus costumbres, que así están bien. Así es que, moral de lo que la sociedad dice que es bueno y es malo. La sociedad dice en su trabajo, aquí no se roba. Entras a pedir trabajo y te dice, aquí no se roba. Ahora, lo que tú decides hacer viene de dentro. Tú no robas porque te dicen que ahí no se roba. Es una convicción que viene de adentro, pero que tiene su base en la palabra de Dios. Por ejemplo, Éxodo 20:15. ¿Qué dice Éxodo 20:15? No hurtarás. ¿Qué es esto? Es un mandamiento. ¿Sí? No, el mandamiento está señalando, está ordenando, no robarás. Pero algunos dicen, no, espérame, es que es una enfermedad. Lo que tengo de pronto se me va la mano y no sé cómo, pero ya saqué la cartera. Y luego fui a la tienda y di un billete de a 100 y me dieron vuelto de uno de 500. Y dije, Dios me bendijo. Cuando Dios dice, no robarás. No hurtarás. En hebreo esta palabra significa robar a escondidas y tomar lo ajeno en secreto. Judas extraía de la bolsa y lo hacía en secreto. Y él pensaba, según su ética moral, que estaba bien. ¿Por qué? Porque decía, ando con Jesús. También Deuteronomio 5:19 dice, no hurtarás. El mundo dice, lo tuyo es mío y se cree moral. Isaías 5:20 nos dice, hay de lo que a lo bueno, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La ética de un creyente en Cristo debe ser moral. ¿Cómo se debe de tratar el asunto de alguien que ha sustraído o robado? Hechos capítulo 5, verso 1. Y dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías? Se quedó con parte del precio. Porque supuestamente ellos iban a vender esa heredad. Y esa era una propiedad de Ananías. Pero él quedó con los apóstoles, quedaría íntegro el dinero de la propiedad. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Y qué pensó él en su ética moral? Pues sí, dijimos que íbamos a dar lo que costó la propiedad, pero pues yo soy el dueño. Entonces sustrajo de ese dinero, de la propiedad, creyendo en su propio pensamiento que estaba usando su ética moral. ¿Alguien vino a decirle a Pedro lo que Ananías hizo? Les pregunto. La respuesta es no. Pedro habló siendo lleno del Espíritu Santo
y guiado en las palabras que él habló. El siervo de Dios debe hablar el mensaje de Dios y ser guiado por Dios. Por eso qué importante es buscar a Dios. Estar lleno del Espíritu Santo para poder juzgar conforme al discernimiento de Dios. No es porque alguien vino y lo contó, sino porque Dios dio testimonio. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No dijo, me mentiste a mí. Le mentiste al Espíritu Santo. Y quedarte con parte del precio del terreno y al venderse no te pertenecía. Y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para hacer lo que Pedro hizo es porque tenía una relación fuerte con Dios y una comunión íntima con Dios. El principio ético para un siervo de Dios es acudir a la cita con Dios y recibir instrucción directa en cada caso que se presente. Estar apegado a Dios, por eso qué importante es estar en pureza y en santidad. ¿Qué hizo Pedro? Declaró el pecado. No le mentiste al hombre, sino a Dios. Y a veces, espérame, es que es mi amigo. Espérate, es que es mi amiga. Pedro declaró el pecado. No le mentiste al hombre, sino a Dios. Y no por eso somos duros cuando se declara el pecado, ¿verdad? Porque primero es Dios. Nuestra lealtad primero está con Dios. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y fíjense cuál es el ministerio de los jóvenes. Hechos 5:6. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Porque la gloria de los jóvenes es la fuerza. Así es que el ministerio de los jóvenes era enterrar a los muertos. Dice la palabra en Hechos 5:7. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Hechos 5:8. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Nota cómo Pedro trató el asunto con Zafira. Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Chequen que no le dijo, ratera, pecaste. ¿Verdad que no le dijo así? No, lo hizo con inteligencia y con sabiduría. Le preguntó, dándole oportunidad al arrepentimiento. Pero ella también mintió. Aquí hay un principio que debemos aprender. Una esposa se debe a Dios antes que al esposo. Y Zafira ignoró a Dios por darle el lugar al esposo y mintió. Qué tremendo, ¿no? Por lo tanto, llevó las consecuencias. Una sierva de Dios no debe de cubrir el pecado.
y no estar de acuerdo con el pecado, aunque sea su esposo, sino declararlo. No estoy de acuerdo. Te amo mucho a ti, amado esposo, pero no estoy de acuerdo contigo. Hay varones que le han entregado el corazón a la esposa y no a Dios. Y mira las consecuencias. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido. Están a la puerta y te sacarán también a ti. Así es que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿No es cierto? Hechos 5:10 dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Pero Dios a ella le estaba dando una oportunidad. Porque cada quien somos responsables de nuestros hechos, sin echarle la culpa a los demás. Ajá. Hechos 5:11 dice, y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron esas cosas. Pero quiero que noten cómo Pedro no le faltó el respeto a Zafira, ¿verdad? Sino que le preguntó, guarden ese principio. Es un principio de liderazgo, de cómo tratar los asuntos. El resultado vino porque no andaba en la verdad y no estaba mostrando un carácter ético ni moral. ¿Sí? A veces decimos, somos de Dios, pero sigo siendo el rey. ¿Verdad? Sigo haciendo lo que me gusta, lo que me da la gana. Nadie sabe cómo vivo en lo íntimo o a dónde voy, pero Dios sí sabe todas las cosas. Amén. ¿Cómo tratamos los asuntos con la gente? ¿Les preguntamos dándoles oportunidad de contestar? Porque Pedro le dio la oportunidad de contestar, porque el fin es restaurar, no es destruir. Amén. Le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Le estaba dando la oportunidad de decir, no. ¿Ustedes creen que si ella hubiera dicho la verdad, se le hubiera perdonado? Sí. Recuerden, todo viene de dentro del corazón. ¿Cuál debe ser el comportamiento ético de un siervo de Dios con el sexo opuesto? Debe ser prudente. Saben que el enemigo no duerme. Y el enemigo viene para robar, matar y destruir. Si nos descuidamos. ¿Qué significa prudente? En hebreo, prudente significa astuto, sagaz y cauteloso. También significa entender y actuar con inteligencia. En griego significa ser sabio, práctico, cuerdo y sensato. Es aquel que ve el futuro y actúa hoy. Por ejemplo, piensa, si hago esto, voy a tener consecuencias. Aunque yo piense que nadie me ve, ¿cómo estoy pensando? Ni nadie me ve qué estoy haciendo cuando nadie estoy enfrente de su presencia. Así es que ve el futuro y actúa hoy y dice, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a tener consecuencias. El entendido piensa, razona
es inteligente para el bien. Se necesita un siervo prudente y sensato para saber guardarse. Porque ¿qué está diciendo hoy el mundo? Hay de a lo que lo malo, dicen bueno. ¿Qué dice el mundo? Y para ellos es moral. Me gustas, nos acostamos y vivimos juntos. ¿Qué es eso? Fornicación. ¿No es cierto? Esa es la moral del mundo. Ahora, ¿cómo estamos pensando nosotros? Porque lo que pensamos nos va a llevar a actuar. Definitivamente. ¿Verdad? Dice la Biblia que José el soñador se conducía con prudencia con la esposa de Potifar, porque ella quería seducirlo. Un hombre debe de saber cuando alguna mujer quiere seducirlo, aunque se diga cristiano. Génesis 39:7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, así se la tiró, acuéstate conmigo. El siervo y la sierva de Dios pueden ser asediados. La tentación en sí mismo no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Cuando abrimos la puerta y cuando habla de tentación, es como cuando ponen una carnada los que van a pescar. ¿Han visto las caricaturas de ese gusanito con ojos así, brillantes, que están ahí y que está ahí coqueteándole al pez? Fíjense que también pone el ejemplo de la mujer embarazada. ¿Sí? Cuando concibe, todavía no da luz. Pasa 9 meses antes de dar a luz. Cuando se concibe el pecado, o sea, lo permites, lo ves y lo estás alimentando. Tarde o temprano te va a hacer caer. Así es que hay que discernir. ¿Cuál es la manera ética de comportarse de un varón de Dios o de una sierva de Dios? Génesis 39:8. Pero él, o sea, José, rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa. Anda un zancudo por aquí. Mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. ¿Qué hizo José? Él rehusó y le dijo, no. ¿Qué debe de decir el varón cuando alguien viene? ¿Te acuestas conmigo? ¿Qué debe de decir? Yo quiero ir. Estoy interactuando. ¿O no eres varón? ¿Verdad que sí? No eres robot, ¿verdad que no? ¿Qué va a decir el varón si alguien viene y te dice, acuéstate conmigo? Aunque sea la hermanita, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué va a decir la mujer si el que dice ser cristiano y es tu novio te quiere tocar inadecuadamente? ¿Qué va a decir la mujer? Pero el mundo dice, ¿a quién le dan pan que llore? Y después, ¿qué lloradas se dan? ¿Qué destrucción en su vida? Y dijo José, mi amo ha confiado en mí. Génesis 39:9.
no hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Él estaba consciente que era pecar contra Dios. Amén. José dijo, no hay nadie más grande que yo. Cuando el enemigo ve que Dios te ha engrandecido, tratará de derribarte. Pon atención. Pero si eres sabio y prudente, saldrás librado, saldrás librada. Génesis 39:10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿Qué hizo José después de tanta insistencia con la esposa de Potifar? Lo que dijo con palabras fue, no. Dice que él no accedió a acostarse con ella. Verso 11. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Verso 12. Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Qué hace el hombre del mundo? Se queda. ¿Verdad? No, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿Qué debe de hacer el siervo o la sierva de Dios? Salir huyendo. Miren, los que ya tienen un poco de más edad, que se empiezan a relacionar, pues una relación de noviazgo, qué bueno. Sé prudente. No eres un niño que te van a estar cuidando o que vas a tener que salir en bola porque tú ya eres un joven de cierta edad. Pero tú sabes que el enemigo pone carnadas. Y una de esas es, oye, la novia, oye, amorcito, te invito a mi casa. Ahí va a estar mi mamá. Y no está. ¿Qué debe hacer el varón? Discúlpame, tú me dijiste que iba a estar tu mamá, pero no está, así es que nos vemos. Más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. ¿No es cierto? Porque muchas veces pensamos que nadie se da cuenta. Dios sí sabe todo. Y Dios sí ve todo. Y el enemigo está atento para destruir. Así es que tenemos que ser sabios, inteligentes, entendidos. Te pueden poner una trampa, pero si eres recto, corre, corre. Es importante cuidar las relaciones interpersonales. Yo voy a ahondar un poquito más en el segundo tema, hablando a los jóvenes en general sobre estos puntos. Dios quiere que el siervo de Dios aprenda la ética moral de cómo comportarse. La ética habla de hábitos, costumbres, pero que debemos de reflexionar cuál es nuestra base. El mundo, como dijimos, muestra su moral y sus costumbres. Analicemos nuestros pensamientos. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más perfectos que nuestros caminos. Entonces siempre tienes que meditar, ¿cómo estoy pensando? Porque si tú permites que ese pensamiento se anide, tarde o temprano va a dar a luz.
¿cierto? Entonces, es muy importante cuidar el comportamiento, las costumbres. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. ¿Sí? Pero nuestras costumbres y nuestros hábitos tienen que estar basados bajo principios bíblicos. ¿Sí? De ahí surge la ética moral y espiritual. ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de tratar al sexo opuesto? Es importante que el siervo o la sierva de Dios adopte la ética conforme a los principios verdaderos basados en su palabra. Y tomamos como nuestro modelo a Jesucristo, porque Jesucristo, como dijimos, no es una verdad. Está hablando de la esencia de la verdad. Si escuchamos ahora muchos hombres que se dicen de Dios, que ahora ya están poniendo en tela de duda la verdad. Están poniendo en duda la palabra de Dios. Están poniendo en duda la inspiración de Dios. Dicen que Abraham nunca escuchó la voz de Dios. Que Moisés jamás abrió el mar rojo. Que el éxodo solamente fue una cantidad de personas que salieron. Que Pablo se equivocó al interpretar ciertas escrituras. Y nosotros dijimos, ya no más falta que digan que Jesús mintió, pues ya lo dijeron. De verdad. Si Cristo no es tu verdad, si Cristo no es tu fundamento, apaguemos y vámonos. Si la Biblia tuviera errores y la Biblia no fuera inspirada por Dios, pero muchos están creyendo a los falsos maestros, cuando la Biblia lo dice claro que en ese tiempo se iban a levantar los falsos maestros, los falsos pastores, que están hablando torcidamente todo. Y hay quienes, como dicen, se están volviendo a las fábulas, a los cuentos, y algunos que tienen comezón de oír, están siguiendo a los falsos. Pero qué responsabilidad delante de Dios, porque ¿a dónde los van a llevar? A la perdición eterna, ¿verdad? Por eso es tan importante entender esto, que nuestro modelo es Jesucristo, que Él no miente, que todo lo estableció en la verdad. ¿Cómo fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cómo trató a la mujer? ¿Cómo se comportó con la mujer? El deseo de su corazón era ayudar, salvar, reconstruir las vidas. Ajá. Nuestra ética es a través de tener convicciones basadas en la palabra de Dios, para ponerlas en la práctica en nuestra vida moral. ¿Verdad? Porque mira, cualquier perico habla, ¿no? Cualquier perico puede predicar. Ajá. Pero vivir la palabra te da autoridad. ¿Sí? No podemos decir a alguien, haz esto. O cuando estás tratando un asunto y no lo estás haciendo con el dominio propio. Y estás gritando y acusando y exasperado. Eso no es de Dios. Cuando la Biblia dice que debemos ser amables, afables, que nuestra palabra debe de ser suave, que si el otro tiene ánimo altivo, la blanda respuesta quita la ira. Híjole, pues cualquiera puede predicar, pero hay que vivir la palabra. Hay que negarnos a nosotros mismos, hay que pagar un precio por la palabra.
para que Cristo verdaderamente se vea, ¿sí? Y poder ayudar a otros y poder restaurar a otros. Así es que dejarnos tratar por el Señor. La otra vertiente es guiar a otros que estamos sirviendo a tener un comportamiento moral, desarrollar costumbres y hábitos basados en su palabra. Así es que mira, te animo que oremos y que le digas al Señor, quiero servirte. No como yo pienso, sino como tú dices en tu palabra. Su palabra dice, donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Servimos a Dios y nuestro reflejo debe de ser Él. Observarlo a Él, su comportamiento, sus costumbres, su trato, su manera de hablar, su manera de tratar los asuntos. Él es nuestro máximo ejemplo, Él es nuestra inspiración. Él es la esencia de la verdad. Así es que oremos al Señor que nos guarde a través de su verdad. ¿Qué les parece si oramos? Oramos. Hable con el Señor y dígale, Señor, aquí estoy, yo quiero ser un siervo conforme a tu corazón. Sí, mi Señor. Estar dispuesto a meditar tu palabra. Estar dispuesto a aplicar tu palabra en mi vida. Estar dispuesto a dejarme tratar por ti, Señor. Porque no podemos servir como nosotros queremos, sino como tú dices, mi Señor. Sí, mi Señor. En esta tarde, tú nos estás hablando y nos estás guiando hacia toda la verdad. Tú estás hablando, mi Señor, aún más profundamente de lo que se dice. Tú siempre serás verdadero y todo el hombre será mentiroso. Oh, mi Dios, ayúdanos a ser sencillos y a humildes para poder reconocer nuestros propios errores. El salmista decía, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Cuidemos que la luz que está en nosotros no sean tinieblas. Oh, mi Dios. Oh, mi Señor. Completa la obra que tú comenzaste en cada uno de los servidores que están aquí presentes. Mi Señor, tú los conoces a cada uno por nombre. Tú conoces su corazón, tú conoces sus motivaciones, por qué están aquí. Oh, mi Señor, que sus motivaciones seas tú, mi Dios. Servirte a ti y no ninguna persona o algún interés personal por el cual están aquí. Oh, mi Señor, ellos son la descendencia poderosa que viene. Guárdalos de toda tentación y del maligno. Y mi Señor, cada situación, cada experiencia a la cual se han encontrado, mi Señor, debemos entender que tú eres amoroso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Oh, mi Señor, perdona nuestros pecados, mi Señor. Aún esos pensamientos que están posándose en nuestra mente y que no nos damos cuenta que el enemigo quiere usar para destruir. Sí, mi Señor.
Nos ponemos, Señor, bajo tu cobertura. Y sabemos que cada situación que pasamos tiene un plan. Cada situación tiene un propósito. Aún el haber fallado y el habernos dado cuenta que no hay nadie como tú, Señor. Que no hay nadie como tú, amoroso, perdonador, compasivo. Sí, mi Señor, que tú estés presente en cada uno de estos servidores, al relacionarse, al hablar, al aconsejar, al dirigir. Que estés tú presente en cada momento y que ellos estén conscientes que la formación está basada bajo principios de tu verdad. Señor, en esta mañana recibe todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.